Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo debate de Así son las cosas por la pantalla de la televisión abierta. Nos sintonizan a través del canal 29.1 en la televisión digital. Gracias por hacernos compañía, como cada día de lunes a viernes en este nuevo episodio de Así son las cosas, en esta nueva temporada, después de retomar la senda de los debates locales con los temas que nos importan. Siempre en un contexto en donde priman, por supuesto, circunstancias que nos condicionan, la macroeconomía, el tiempo electoral, el escenario que se vive en el país determina la suerte de nuestra propia vida como ciudad y región. El tema del que vamos a hablar hoy está ligado a un debate en torno de las cuentas públicas y lo que la municipalidad volvió a tener necesidad de hacer, que es ir al mercado de capitales a tomar deuda a través de letras que le permiten financiarse en la última etapa de la gestión del actual intendente Juan Manuel Llamosa, de quien ya hemos hablado, que puede que tenga o el 10 de diciembre o el 2 de julio del año próximo sus dos tramos finales como intendente. Lo digo así en dos tramos porque puede ocurrir que ocupe su banca la que ganó en las últimas elecciones como legislador provincial, pero a la vez tenga incidencia directa en el destino de la ciudad de Río Cuarto, que creo, desde mi punto de vista, va a terminar siendo lo que ocurra. También puede ocurrir que deje plenamente el Palacio de Mójica el 10 de diciembre, o puede ocurrir que se quede hasta el 2 de abril. Están abiertas todas esas posibilidades. En ese marco, en ese contexto, se tomaron 850 millones de pesos en deuda. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es una deuda manejable? Un municipio que venía con superávit fiscal. ¿Qué implica esto? Que tenía más ingresos que egresos. Había una diferencia a favor de las arcas municipales en este devenir mes a mes de hacer que haya un equilibrio entre lo que se gasta y lo que ingresa. Bueno, en ese contexto es que se da esta situación de toma de deuda que ha sido cuestionada por la oposición, criticada por la oposición respecto de que es un riesgo tomar en este escenario deuda pública. Bueno, de esto vamos a hablar. Vamos a tener a representantes de los tres bloques en el Parlamento local, las tres fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, nos van a acompañar en este programa cuando cae la tarde y comienza la fría noche de estas vacaciones de invierno y estamos en vivo haciendo televisión. Le voy a dar la bienvenida a Estela Concordano, que es la concejala de Hacemos por Córdoba, que además preside la Comisión de Economía del Consejo Deliberante. Un gusto, Estela, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Miriam Salvatierra es la presidenta del bloque de Frente Política Abierta, la segunda minoría. Gracias, Miriam, por venir. Gracias a ustedes por invitar. Y Pablo Valerio Benítez, es concejal de Juntos por Río Cuarto. Gracias, Pablo, por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vos, Guillermo. Bueno, ya nos metemos en el tema. Vamos a, primero que nada, pedirle a un economista, docente y periodista, que nos ayude a poner en contexto macroeconómico si en este escenario en el que vive la Argentina, cuando esta semana pareciera que va a haber la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, conviene o no conviene tomar deuda, que un municipio, que un Estado se endeude. ¿Es una medida de aprovechamiento de las condiciones del mercado o un riesgo innecesario? Entiendo que está Javier Vicen en comunicación con nosotros. Javier, un gusto. Buenas tardes, noche. ¿Cómo va? Hola, Guillermo. Buenas tardes. Saludo para todos los concejales que están presentes. Bueno, si te convocan a una reunión y te dicen ¿nos conviene tomar deuda hoy a un municipio, a un Estado local o provincial? ¿Le conviene tomar deuda? Bueno, yo creo que hay que tener varias aristas en consideración. Primero, qué tipo de deuda, es decir, cuál es la moneda original en la que se toma deuda.
y la tasa de interés, o sea, cómo ajusta esa tasa de interés para tener en cuenta cuál será la evolución de ese pasivo. Eso por un lado. Después hay que tener en cuenta la situación financiera del tomador de deuda, es decir, cómo se encuentra el stock de deuda en términos relativos y el stock de deuda en función de la moneda que se han tomado los compromisos para hacer una evaluación integral respecto a esa deuda. En el caso particular de la Municipalidad de Río Cuarto, las letras que se han emitido son en pesos, es decir, en la moneda original en la que el municipio recauda sus tributos y recibe la coparticipación. Y desde el punto de vista de eso no es un problema como sí ocurrió con la deuda en dólares que se tomó en el año 2016. Y en segundo lugar, la tasa de interés que obtuvo el municipio es una tasa de interés que está por debajo de la inflación. Es decir, que ante la marcha de la inflación, ya la mayoría de las consultoras y a su vez también si proyectamos la inflación que hace el Banco Central, nos están dando una inflación piso mensual para los próximos meses con un ajuste del 6% promedio de los precios. Es decir, la municipalidad ha tomado deuda en el 102%, en la tasa, cuando una inflación va a estar por encima del 140%. Desde ese punto de vista, estamos hablando de una tasa de interés real negativa, es decir, que el pasivo de la municipalidad se licuaría con el paso del tiempo. Después tenemos lo macroeconómico, que es lo que vos marcabas de cuál es el escenario futuro, el actual y el futuro. Es decir, tenemos un Banco Central sin dólares, donde hay una alta probabilidad que luego de las elecciones generales o las elecciones PASO haya una actualización del tipo de cambio. Es lo que vienen manifestando la mayoría de las fuerzas de la oposición, que llegado el momento van a desarmar el cepo cambiario, van a unificar el tipo de cambio. Esto lo que implica es una devaluación. Entonces, haber tomado deuda en pesos con una tasa de interés real negativa, eso está implicando una posible, un alto escenario de posible licuación de ese pasivo. Es decir, que desde ese punto de vista, si tenemos en cuenta los argumentos técnicos, no sería una deuda ruinosa para el municipio. Después está la situación actual del municipio, y en esto nos tenemos que basar en los datos que brinda la municipalidad, que son los datos al primer trimestre de este año, donde muestra un buen superávit operativo, es decir, la municipalidad tiene liquidez. Y a su vez, en los últimos 2 años ha habido una baja considerable en la deuda municipal, tanto en términos relativos, es decir, de cuánto representa esa deuda municipal respecto a los ingresos y al presupuesto municipal, como en términos absolutos. Y eso porque la municipalidad se ha desendeudado en los 2 últimos años. Hacía 2 años que Río Cuarto no recurría al mercado de capitales para financiarse. Sí, desde el punto de vista técnico, yo creo que no hay argumentos para decir que esta deuda es un problema para el municipio de Río Cuarto. Después vendrán los argumentos políticos respecto a cómo se usa esa deuda, y bueno, eso se los dejaría a los concejales que lo analicen. 2 cosas que quiero preguntar. ¿Qué son las letras y por qué se va al mercado de capitales a pedir plata? ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Es la herramienta que utilizan todos los estados? La mayoría de los estados municipales y provinciales recurren al mercado de capitales, que sería como el mercado mayorista, para que los entiendan quienes nos están viendo en estos momentos. No recurren a un banco en particular, lo pueden hacer, pero la mayoría de veces se recurre al mercado de capitales porque es donde hay más liquidez y se obtienen mejores condiciones en cuanto a tasa y a plazos. En particular, las letras son instrumentos de financiamiento de corto plazo. En este caso, la letra se ha emitido a 275 días, se tiene que cancelar el total de los compromisos en el año 2024, en marzo de 2024. Es decir, es más conveniente para un municipio recurrir al mercado de capitales que recurrir a un banco privado o un banco público, en este caso, para que le financie, porque las tasas son menores. Ahora, para recurrir al mercado de capitales tiene que brindar toda la información el municipio de Río Cuarto, cualquier municipio, y esa información tiene que ser accesible, tiene que ser clara y tiene que mostrar un buen desempeño económico financiero, y en este caso el municipio de Río Cuarto lo ha mostrado producto de los 2 años que han transcurrido en el que ha habido superávit operativo en el manejo de la finanza y de la economía del municipio. Ahora, en términos de sentido común, que a veces no hay que aplicarlo literalmente en cuestiones más macroeconómicas o cuando se manejan recursos de Estado, si yo pago deuda en un hogar común, en el caso de los particulares, y mejoro mi condición y salgo del atolladero que implica tener deuda, ¿por qué razón se recurre nuevamente a endeudarse? Digo, ¿es una lógica justificada por el manejo de las finanzas?
Bueno, yo recurriría al endeudamiento en este momento principalmente porque la tasa es muy conveniente. Entonces permite despejar alguna incertidumbre en cuanto a la liquidez y ese escenario macroeconómico que es incierto. O sea, recordemos que el municipio tiene ingresos. Esos ingresos están, en el mayor de los casos, atados a la inflación. Cuando uno ve el desempeño fiscal del municipio en el primer trimestre, tenemos impuestos, tasas, mejor dicho, contribuciones que están vinculados a la actividad comercial de cuarto que crecen por encima de la inflación. Pero después tenemos los tributos que no ajustan por inflación, que son los tributos que son fijos, básicamente el inmobiliario, los tributos vinculados a los automotores. Esos crecen por debajo de la inflación y después tenemos un gran componente de la recaudación o de lo que ingresa al municipio, que es la coparticipación, que apenas está por debajo de la inflación. Es decir, no sabemos qué va a pasar después en este segundo semestre en cuanto a las condiciones macroeconómicas. Entonces me parece que contar con liquidez, a pesar de que el municipio, según los datos, reitero, del primer trimestre, tiene superávit fiscal, me parece que no es una mala decisión, producto de que a su vez esa liquidez se consigue con una tasa ventajosa desde el punto de vista financiero y con un plazo que estaría amortizándose la deuda recién en marzo del año que viene, con una muy probable devaluación. Y a su vez la deuda en peso. Entonces me parece que no es algo que sea... Y después el monto, Guillermo, me parece que no estamos hablando de un monto que sea significativo. No es, para el volumen de recursos que maneja el Estado municipal, no es un monto significativo, cerca de los 1.000 millones de pesos, 850. No, pensemos que el presupuesto municipal de este año, al que se aprobó en el Consejo Deliberante, es de 31.000 millones de pesos. O sea, no es un monto significativo y tampoco es significativa la deuda que acarrea, el stock de deuda que acarrea la municipalidad antes de tomar esta nueva deuda. Han bajado mucho los compromisos de la municipalidad en cuanto al nivel de endeudamiento y el compromiso que ese nivel de endeudamiento significa respecto a los ingresos, que es donde hay que hacer el análisis, a lo que entra y a lo que sale. Es decir, no hay una gran carga de la deuda municipal en estos momentos, como sí ocurría en el año 2016, 2017 y 2018, con el endeudamiento en dólares, que después del salto cambiario que hubo en 2017, en realidad en 2018, eso generó un gran perjuicio para el municipio en cuanto al volumen de la deuda. Eso no está ocurriendo en estos momentos. Bueno, y además puede ser, y con esto finalizamos, Javier, así vamos al debate político de esta toma de deuda, puede que el municipio se esté curando en salud en dos sentidos. Se está viendo una serie de caída del consumo por artículos que registra el relevamiento que hace el Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios, el CESI, que ha consolidado una tendencia de más de un año de pérdida de ventas. El último mes un 10% de caída de ventas por artículo. Eso impacta en uno de los impuestos que más recauda la municipalidad, que es comercio e industria. Pero además se da la coyuntura de que el gobierno provincial, que generalmente hacía circular flujo de recursos por estar en el mismo partido político, ahora entra en una transición que veremos cómo se va a reacomodar con la gestión Yarlora, y eso también abre un signo de interrogante en la relación Córdoba-Río Cuarto. ¿En esto puede estar tomando previsiones la administración municipal? De hecho, cuando uno ve los argumentos de la toma de deuda que refleja la calificación FIX, está presente, es decir, los problemas de liquidez que eventualmente pueden ocurrir debido al escenario macroeconómico. Es decir, es muy probable el escenario de salto cambiario, el escenario de caída en los niveles de actividad, tanto para este semestre que iniciamos como para el principios del año que viene. Es decir, la falta de dólares del Banco Central te hace que esa probabilidad sea muy alta y a su vez un escenario de contienda electoral que suma mayor incertidumbre. Entonces me parece que el argumento puede ser ese. Yo desconozco el argumento respecto a la decisión del secretario de Economía de por qué se toma esta deuda. Pero si es el argumento, me parece que es un argumento válido de tal forma de evitar los contratiempos y la paralización de las funciones del municipio o generar incertidumbre más aún
que ya hay en el escenario macroeconómico, donde la Municipalidad de Río Cuarto no puede hacer nada respecto a eso. Tiene que tener la capacidad para adaptarse y a tomar todas las provisiones necesarias para que el estado normal de funcionamiento del Estado municipal prosiga a pesar de los inconvenientes que puede acarrear la macroeconomía a nivel nacional. Pero me parece que desde ese punto de vista puede ser un argumento válido. Si a su vez esta deuda se usa para financiar obra pública, me parece que yo no soy de los que son detractores a ultranza del endeudamiento. Es decir, me parece que hay que dejar de lado el dogmatismo. Hay deuda que es buena cuando se usa para financiar obra. Es como en una casa, si vos te financiás, y acá podemos hacer la comparación, a pesar de que no siempre es correcta, como bien decías vos, entre un hogar y un Estado, pero si vos te financiás en tu casa para mejorar la capacidad de producir, la capacidad, o en tu fábrica para mejorar las condiciones habitacionales de tu hogar, y lo haces con endeudamiento en plazos que sean considerables, y lo haces en tasas que son fijas y están por debajo de la inflación, y a su vez en la moneda de origen de tus ingresos, no creo que sea un gran perjuicio. Javier, gracias como siempre, gracias por la claridad conceptual también, muy amable. Un abrazo, saludos a todos por ahí. Buenas tardes. Bueno, Pablo, ¿por qué consideran ustedes que es cuestionable, criticable y se oponen a este endeudamiento? Bueno, en primer lugar, Guillermo, nosotros consideramos, diríamos, inoportuno, consideramos un excesivo, diríamos, en el momento que se vive, y lo explicó bien Javier, la situación, diríamos, que se viene, ¿no? Postelectoral a nivel nacional, seguramente va a haber un aumento, diríamos, de la volatilidad del mercado y bueno, entonces tomar deuda de 850 millones nos parece que es excesivo, nos parece que también, antes que nada, vos sos testigo porque seguramente has receptado de parte de los funcionarios municipales, precisamente el área económica que comanda el contador Antonetti, donde nos decían que tenían una administración saludable, donde las cuentas estaban saneadas, donde inclusive nos brindaban a la comunidad la información de que el Estado municipal, y lo ratificó Javier, con un superávit de varios millones de pesos. Y digo, ¿qué pasó en el medio? Pasaron las elecciones. Entonces, políticamente, lo que veníamos diciendo desde nuestro bloque, a través de los diferentes integrantes del mismo, de que nuestro intendente municipal ha despilfarrado recursos públicos, los recursos de los riocuartenses, en pos de un objetivo político. Primero, el que todo el mundo conoce de hace ya varios meses atrás, donde se posicionaba por fuera de la frontera de los riocuartenses, con recursos de los riocuartenses, para intentar ser candidato a vicegobernador. Y lo venimos diciendo en otros ámbitos de comunicación y de información de nuestra ciudad, que al intendente le dieron el premio Consuelo encabezando la lista de legislador provincial. A los riocuartenses le ha salido caro esta aventura electoral de nuestro intendente, que tiene todo el derecho como cualquier ciudadano de ser candidato. El tema es de qué manera, cómo, para lograr ese objetivo. Y ahí donde vemos que esas cuentas que nos decía el contador Antonetti, que estaban saneadas, esas cuentas que estaban muy bien administrado el presupuesto, que los ingresos estaban por encima de los gastos. Con esto, Guillermo, que nos enteramos, los riocuartenses hace un par de días nomás, de ir a tomar al mercado de capitales 850 millones de pesos para cubrir cuestiones, diríamos, que más allá de la previsión que estaba, pero lamentablemente, ¿dónde está ese superávit? ¿Por qué no cubrimos con ese superávit lo que toman de deuda ahora? ¿Qué hay en el medio? ¿Será para lo que dice los fondos? ¿Lo que dicen destino de fondo de este nuevo préstamo del intendente municipal? Bueno, está Estela Concordano para responder esa pregunta. ¿Qué hay detrás de esto? Como dice el concejal Benítez. No, detrás de esto no hay nada. O sea, es una previsión como se ha venido tomando desde todo este tiempo. En 7 años se ha podido sanear un municipio que se ha tomado totalmente, cuando nosotros nos hicimos cargo del municipio, era con una totalmente endeudado, se ha podido desendeudar, hemos llegado al límite que fija de deuda pública la Carta Orgánica Municipal, y hoy, aún sumando estos 850 millones de pesos que se tomarían en letras, llegamos solamente al 4%, o sea que estamos totalmente desendeudados, como también lo dijo aquí el economista recién.
tenemos que tener en cuenta que la evaluadora de riesgos, FIX, nos ha catalogado como uno de los municipios que ha podido sanear su deuda y que mejor posicionados están. Se ha tomado una deuda con una tasa de interés muy baja, que posiblemente sea licuada en este tiempo, esperemos que no, pero bueno, todo fija que después de las elecciones tendremos un cimbronazo. Y se pagaría en marzo, o sea que ni siquiera se prolonga la deuda a una gestión, a la gestión siguiente, que no sabemos cuál puede ser, ni siquiera se prolonga, o sea, estamos tomando las previsiones necesarias para que, el una municipio... deuda con destino fijo en Sí. los recursos. Sí, Porque en una entrevista que hice en la radio, Gonzalo Parori, el presidente del bloque de Juntos por Río Cuarto, dijo que esto era para pagar sueldos de la municipalidad. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que en estos 7 años hemos transcurrido 2 grandes mega devaluaciones, una pandemia y no se atrasaron jamás los sueldos, aún estando en una difícil situación económica como estuvo el municipio. Jamás se atrasaron, no es tampoco para eso. Esto tiene la previsión de no parar la obra que se viene desarrollando, importantes, 3 obras que son sumamente importantes. Una de ellas es el Plan Semilla. El Plan Semilla es la construcción de 64 viviendas para un sector de la población carenciado. Es un plan de vivienda llave en mano, o sea que digamos, la familia que está designada, que ya tiene de su vivienda, la va a recibir para ¿Esa es una parte habitarla. la pone la provincia? ¿Esa parte? No. El plan Semillas es el 60% lo aporta la provincia y el 40% lo aporta el municipio. Entonces, ¿qué temen que la provincia no haga su aporte o es para ese 40% del municipio que no es que tememos que la provincia asume sus compromisos como lo ha asumido hasta ahora. El tema es que hay que tener la previsión necesaria de ese 40% porque las viviendas están en construcción, han sido comprometidas, la vivienda es un bien imponderable para la familia y no podemos no entregarlas o entregarlas en manera deficiente como se hicieron con otros planes de vivienda que ya conocemos de la historia reciente de la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado tenemos las estaciones de bombeo, que es sumamente importante porque esto significa la red de cloacas para barrios importantes. Entre ellos tenemos 3 estaciones de bombeo, que estos proyectos han pasado también por el Consejo Deliberante y han sido aprobados y reflejados en sus respectivas ordenanzas. Uno es para barrios Ranqueles y San Martín, que son barrios carenciados en donde se hace estación de bombeo para poder llevarles y extender la obra de cloaca. Esto se hace, Ranqueles y San Martín, se hace con fondos propios. ¿Por qué? Porque son fondos tomados del programa de financiamiento para comunas y municipios. ¿Que eso se devuelve? Lo devuelve el municipio en 36 cuotas, o sea que en definitiva pasan a ser fondos propios. ¿Y la tercera obra? La segunda de las estaciones de bombeo es la de Quintitas Golf. Este es con un programa de Argentina ACE. Sí. Recurso del Gobierno Nacional. Recurso del Gobierno Nacional, en donde, según el acuerdo que se ha firmado, el 30%, que es lo que ingresa al inicio de obra, que fueron alrededor de 18 millones de pesos, que es lo que ha ingresado, el 60% restante durante el desarrollo de obra y el 10% al finalizar de obra. Este 60% es lo que aún no ha ingresado, pero ya se han pagado 70 millones de pesos de esa obra. Y la tercera estación de bombeo que tenemos es la de Bicentenario, que es ampliación para Banda Norte y Alberdi. Y estas se hace con el 50% fondos municipales, el 50% fondos. ¿Y esos recursos, los 850 millones, serían aplicados a estas obras? Serían para garantizar que estas obras no se paralicen. Pero digo, ¿están obligados a darle ese destino o es una decisión política de darle ese destino? Es una decisión política de darle ese destino. No. Es el resguardo. No hemos visto, porque yo no he visto la colocación de letras
No sé si viene con destino específico, porque no la he leído, pero el compromiso político es ese. Y este gobierno ha respetado los compromisos políticos. ¿No tiene que pasar por el Consejo Deliberante o tiene que pasar por el Consejo Deliberante? No, porque está ya por la ordenanza del presupuesto en el artículo, uno de los últimos artículos, no sé si es 17, 18, esos artículos está que son, a tomar habilita la toma esa, hasta 1.100 millones de pesos. Miriam, ¿ustedes qué postura tienen respecto de esta cuestión, los terceros en discordia en el Consejo? ¿Les parece bien o mal que haya tomado deuda la municipalidad? Y bueno, eso depende también un poco del comentario que hizo el economista, ¿no? Si vamos a un ejemplo doméstico, si uno hace en su casa, toma un préstamo para gastos banales, por ahí sí podés perjudicarte, pero si vos tomas un préstamo para mejorar tu propiedad o tener mejores servicios, entonces, bueno, ahí sí se podría decir que es algo positivo. Nosotros desde nuestro bloque hemos visto que las obras públicas son importantes, que se han hecho, porque uno no puede negar lo que está a la vista. Sí, lo que nosotros por ahí observamos es que mientras se hacían esas obras públicas nuevas, hubo un resto de la ciudad que está reclamando hasta el día de hoy algunos saneamientos en las calles, bueno, pavimentación, semáforos, todas cuestiones que la gente lo está solicitando, ¿no? Pero yo calculo que para hacer todo, ya que nosotros nunca hemos sido el gobierno, ¿no? Se debería proyectar o planificar, ¿no? En una obra acá y bueno, y ver cómo poder Hay sectores sanear. que están postergados en obra, dice usted. Sí, bueno, inclusive esta mañana nosotros estuvimos con los vecinos del barrio Pizarro, bueno, y ellos tienen una grave problemática con el tema de la falta de cordón cuneta y ellos manifiestan que han estado reclamando hace muchos años y que nunca han tenido respuesta. Y la otra situación y comentarios que uno escucha de la gente es que realmente es esto lo que comentaba la concejal, realmente dónde van a ir destinados esos 850 millones. Si realmente va a ser para... No confían porque esta decisión que acaba de explicitar la presidenta de la comisión, no confían en que el Ejecutivo le dé ese destino a los recursos. Y esto es un día a día, o sea, ver que realmente se cumpla, ¿no? Porque si uno va a ver en la cantidad, en el monto de dinero, sí, no es tan exagerado, pero sí realmente saber, ¿no es cierto?, a dónde va a estar destinado ese monto y que, por supuesto, se pueda pagar para no dejarle un legado al próximo mandatario. Bueno, tiene fecha de vencimiento en marzo, lo acaba de explicar. Tiene fecha lo tiene de que pagar, o sea, el vencimiento. administrador puede que le deje al otro porque ya no esté, pero vamos a ver qué pasa el día de diciembre. ¿No cree, Pablo, usted que decía la comunicación no verbal que no está destinado a esos recursos? No, lo que pasa, bien planteó ahí Estela, el destino de los fondos. Sí tiene destino el fondo, es para esas obras que menciona, pero a uno le llama la atención porque en parte las viviendas ya estaba atado con el Fondo de Obras Públicas que le cobra el intendente a todos los riocuartenses. No. Entonces, si ya estaba atado la fuente de financiamiento, ¿por qué van a poner, por otro lado, diríamos... ¿No es así, Estela? ¿Dice que no? Sí, está escrito en el presupuesto. En el presupuesto figura la parte de vivienda, lo que plantea la concejal, una parte de la provincia y otra parte del municipio, y dice bien fuente de financiamiento, Fondo de Obras Públicas. Si quiere, sabemos después que el Fondo Guillermo de Obras paso. Públicas, sabemos que el Fondo de Obras Públicas viene, que se cobra con el tributo inmobiliario, y sabemos también que nosotros tenemos un buen ingreso de tributos inmobiliarios a principio de año, que es cuando una parte de la población paga de contado el anual. ¿Para qué? Para entrar en los descuentos que corresponden en ese pago. Pero el resto lo hace mensual y en épocas de crisis sabemos que también decrece. Por eso sabemos que el mayor ingreso que está teniendo hoy el municipio
es en comercio e industria. De allí el siguiente es la coparticipación provincial y relegado está el inmobiliario. Y el inmobiliario y otras tasas. O sea que ¿verdad? esa fuente de financiamiento que se preveía hoy no es tan sólida. No es tan sólida. Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro que el municipio no puede jugar con esto de que a lo mejor ingresa o no ingresa. Sí, sí. Nosotros tenemos que tener, frente a las circunstancias económicas que se van viviendo en el país, tenemos que tener previsión. Un municipio responsable es un municipio que toma las previsiones necesarias como para poder tener el financiamiento necesario para desarrollar aquellas obras que han sido importantes y son importantes. Sí, Pablo, ¿Está calzado en el presupuesto? Por supuesto que está calzado en el presupuesto, pero también tenemos que pensar en el tema que hemos tenido 2 megas de evaluaciones y nos dejaron con ciertos desequilibrios. Entonces, hay que ser previsible. Sí. No, también una cuestión importante que por ahí se menciona, pero en la práctica o en la realidad es otra. El presupuesto, bien como dijo Javier, 31.000 millones de pesos está previsto en el presupuesto, pero también hay que informarle a los riocuartenses que el primer trimestre recaudó poco más de 5.000 millones en el trimestre el gobierno municipal, es decir, que si lo multiplicamos por 4, estamos hablando de poco más de 20.000 millones. Si hacemos una proyección, que pronto vamos a tener el segundo trimestre, creo que en pocos días nomás el secretario de Economía nos va a informar, y con esto que aduce la concejal de que la previsión, y hay que tener la previsión, también esto hay que ponerlo en la balanza, porque el nivel de deuda que plantea la concejal en la realidad no es eso. Una cosa es los papeles, los números, y otra cosa la realidad. Entonces, ¿Qué significa eso de que el nivel de endeudamiento no es lo que dice la concejal? Estamos rozando hoy estamos rozando 9% fácil, con los números de ingresos. ¿Hasta cuándo está autorizado? No, en el año hasta el 10% carta orgánica, pero digo, estamos rozando y te explico de dónde. O sea, no el 4, como decía. Mira, la deuda de este año 2023 en el presupuesto que se aprobó en el Consejo fue de 1.427 millones de pesos. Hasta ahora, hasta ayer, el de informe oficial, si te fijas en la parte de transparencia, el link que está en el municipio, hay un pago hasta ahora durante este mes de julio, de enero a julio, hasta ayer, de casi 800 millones de pesos. Ahí tenés un resto todavía de 600 millones de pesos, Guillermo. Si a su vez le agregamos 1.850, estamos hablando de casi 1.500 millones de pesos, más los 2 palitos verdes que todavía quedan del anterior deudita en dólares que deja el intendente, que también hay que hacerse cargo, que razón de hoy el valor del dólar en el precio oficial es 279 pesos, estamos rozando ya los 2.000 millones de pesos. Yo me quedé corto en el presupuesto en diciembre cuando dije el club de los 1.000 millones, el gobierno municipal, la Municipalidad de Río Cuarto entraba al club de los 1.000 millones, estamos llegando a 2.000 millones de pesos en deuda. ¿Y es una deuda para ustedes inmanejable? No digo inmanejable. Yo lo que pretendo es que no le digan a la gente, el gobierno municipal, el intendente municipal, el secretario de Economía, que digan que las cuentas están saneadas, que es una administración que es saludable, porque si no, ¿qué necesidad tenés vos, Guillermo? Si vos tenés un ingreso y con tu familia decís, che, dispongo de estos ingresos y quiero incorporar, será confort, será calidad, lo que vos quieras, listo, y lo podés afrontar con los propios fondos. Si tenés que salir a pedir prestado es porque no tenés. Entonces no diga que te sobra, te va a faltar. Bueno, pero también es cierto que lo que acaba de decir el economista es que las condiciones en las que se tomó deuda son favorables, están por debajo de los niveles inflacionarios. Yo le encontré ahí a Javier, que un amigo es docente mi hija en el colegio, también decirle que Javier participa en el gobierno, es presidente de uno de los partidos, diríamos, que encabeza el señor intendente. También para eso que le invalida como economista. No hablo, yo digo datos como modo de información, no estoy invalidando, lo respeto un montón, es un muy buen economista, muy criterioso y objetivo, pero también tengo que decir, el que dice de una situación favorable hacia una administración, yo no sé si tomar deuda es bueno o malo. Yo trabajaría, lo hemos hablado con anterioridad, inclusive estoy en un espacio donde ha tenido también partícipe en el tema de deuda, yo la voy a pelear adentro, que tengamos las cuentas claras, que tengamos las cuentas saneadas y que no nos endeudemos, porque cualquier deuda que tome una familia, un estado, una empresa, yo no sé si es bueno. Mejor administrémonos con lo
lo que tenemos, porque además, digo, uno ve en el presupuesto municipal y después en el ejecutado, vemos que hay algunos gastos que los podemos, diríamos, mejorar en no invertir tanto o mejorar en cuánto, diríamos, vamos a invertir o gastar en algunas cuestiones, porque si no administramos bien, pasa esto, pasa lo que los riocuartenses se tienen que enterar, que el intendente municipal tiene que tomar deuda, se tiene que endeudar para cumplir con el compromiso, que está bien en el plan de pavimentación, está bien claro que de 1.000 y pico millones de pesos del plan de obras públicas, de la parte de pavimentación, perdón, el plan de pavimentación, 800 y pico iba a estar para el pavimento. Estela, Juntos por Río Cuarto, recomienda no tomar deuda porque él no la tomó cuando fue administración. No, ellos, Juntos por Río Cuarto, yo creo que se olvida de algo, que fue que tomaba deuda para pagos corrientes, para pagar sueldos, para pagar proveedores, yo creo que usaron todas las letras del abecedario para colocar cuando fueron gobierno. A nivel nacional exactamente igual, se tomó una deuda que no podemos ver ni una sola ruta terminada. Yo anduve por el sur y en el sur se están terminando las rutas ahora, recién ahora, cuando las deudas se tomaron justamente para hacer la ruta 3. Bueno, en fin, yo creo que endeudarse está bien si en definitiva nosotros esa deuda, primero garantizamos el pago y segundo, es una deuda que se ve reflejada en un progreso para la gente. En este caso, el progreso está a la vista. O sea, Río Cuarto, hoy tenemos más de 70 frentes de obra en ejecución. Entró ya, hoy sacamos el despacho de segunda lectura de 104 lotes que van a salir a la venta próximamente. Y ese loteo es un loteo que va a llevar la infraestructura total. Y eso cuesta llevar la infraestructura, un loteo de 104 lotes. Hay que llevar agua. ¿Es lo de Colombres eso? No. Un loteo nuevo que es General Bustos. General Bustos, perdón. General Bustos, que está al suroeste de la ciudad. Que lo van a pagar todo eso la infraestructura es costosa y es un beneficio para la ciudad. Entonces, si hoy podemos tomar una deuda que no es un caudal de deuda imposible pagar, 850 millones de pesos sobre un presupuesto de 31.000 millones no es nada. Bueno, pero lo que acaba de sugerir el concejal Benítez es que ese presupuesto de 31.000 millones no es tal, porque dice si en un trimestre fueron 5.000, en 4 trimestres son 20.000 millones de pesos, de 20.000 a 31.000. Bueno, presupuesto inflado, como lo nunca se ha inflado un presupuesto. Siempre he llegado a fin de año, siempre se ha llegado. El año pasado, vos sos testigo, que figuraba un presupuesto de 12.000 millones, después lo llevaron a 15.000, pero se recaudó menos. Entonces, entonces también digámosle a los no se ampliaron en 7 años de gobierno, en 7 años de gestión se amplió solamente una vez. Pero el ratio de deuda, obviamente, Guillermo, cuando vos decís, che, voy a planificar que voy a generar ingresos por 10 pesos, pero después pasa el año y vos recaudaste 7, te falta 30%. Si vos ese 10 pesos y debes 1, es el 10% de deuda, pero de 10 y de 7 ya no es 1, sí, pasa el 10. Tener un presupuesto de 31.000, cuando se va a gastar 20.000, ¿qué beneficiaría a la municipalidad? ¿Endeudarse un poco más? No, el ratio de deuda pasa y estamos discutiendo si estamos por eso, endeudarse la Carta Orgánica Municipal. Tener margen de mayor endeudamiento. Bueno, un año no puede hacerte el 10% de lo que está, diríamos, escrito, diríamos, lo que se va a recaudar. Ahora, Pablo, ahí hay algo, sí. No, que digo que hoy estamos en el 4% sumándole estas letras de tesorería. Hoy estamos en el 4%. Sí, pero no es la realidad. Y es lo que marca la Carta Orgánica. Y ya les digo, en algunos periodos hemos estado rozando los límites y hemos salido y las obras se han seguido haciendo y la ciudad tiene el progreso que hoy se le puede ver circulando por cualquiera de sus Miriam calles. planteó una cuestión de la distribución de obras. Le quiero preguntar si este saneamiento económico de la municipalidad ha sido a costa de ajustar sectores, ayuda social, evidentemente obra pública se ha hecho, pero hay otros sectores que están postergados. ¿Ustedes qué mirada tienen? Sí, eso es lo que nosotros vemos, o sea, no hay equidad. Hay muchos reclamos en varios barrios
de que tienen graves problemas, ¿no es cierto?, con el tema del bacheo, con el tema de la iluminación, con todo lo que se refiere, digamos, a lo que es una cuestión de obras públicas. Y lo que el ciudadano común, más allá, ¿no es cierto?, de todo lo que la política pueda decir, el ciudadano común, ¿qué manifiesta? Bueno, nosotros aportamos con nuestros impuestos, pero también necesitamos ver que se solucionan ciertos problemas que tenemos que tienen en esos barrios, ¿no? Y también lo que reclaman es saber claramente todos los datos de los gastos que se hacen. Porque ustedes creen que se está haciendo gastos en donde no corresponde, porque hoy hay una realidad que marca, lo han recogido testimonios periodísticos, incluso en nuestro propio canal, que hay necesidades sociales, gente que necesita ayuda básica en alimentos, porque la crisis está golpeando mucho a los sectores que menos tienen. ¿Ahí está presente con recursos de la municipalidad? Y en lo que nosotros opinamos, no, porque hay cada vez, como dijiste vos, hay más demandas, por ejemplo, en viviendas, porque no todo el mundo puede acceder tampoco a su terreno, al monto de la cuota que se ponga para tener tu terreno o tu lote. ¿Ustedes aceptarían que, por ejemplo, haya endeudamiento del municipio para reforzar las partidas de ayuda económica a los sectores que menos tienen? Y depende, ¿no es cierto? Porque también si vos tenés un endeudamiento que va a ocasionar un problema al gobierno que va a entrar, que para colmo uno no sabe tampoco qué línea partidaria va a asumir, estás dejando un grave problema al próximo mandatario. Estamos en una situación de emergencia social. Sobre todo, no todos por igual, porque aquí hay que también decirlo, algunos en estas circunstancias están pescando con red, ¿no? Sí. Y mientras que hay una buena parte de la población, ya el 50% de la población está debajo de la clase media. Es decir que estoy hablando no de Río Cuarto, sino del contexto nacional. Y vemos que hay sectores que necesitan más ayuda. Y la municipalidad no está tomando deuda para ayudar a esos sectores. O los está ayudando con recursos propios. Está muy bien terminar obras públicas. Sí. Pero también hay una demandante realidad social. Sí, y la realidad social se atiende en todos los comedores que hay y además se hace una ayuda social en forma individual. Yo hoy acá no tengo los datos, pero entregan... Pero los comedores están diciendo, Estela, que tienen cada vez más demanda, sí, que la gente necesita... Sí, y cada vez... ¿Están reforzando esas partidas? Están reforzando esas partidas y se están haciendo también las partidas en forma individual, en donde se le entrega a la familia el bolsón de alimentos, la verdura y la carne. Y además se entregan las garrafas, que es la garrafa social, y Nación entrega a través del ANSES también una garrafa social mensual. Se refuerzan esas partidas, pero lamentablemente cada vez hay más cantidad de gente que lo está necesitando por una situación contextual, económica, general, ¿verdad? Pero el municipio lo está haciendo, tal es así que, bueno, que se están visitando los diferentes barrios, se está acudiendo con cada una de las necesidades que tiene la gente. Nosotros desde el Consejo Deliberante atendemos y todas las semanas subsidiamos a instituciones que necesitan de alguna manera un aporte económico para determinadas cosas. Concejal Benítez, ¿ustedes cuestionan la toma de deuda o el destino de los recursos de la toma de deuda, o ambas cosas? No, me parece que, a ver, en lo personal considero que con los recursos que tiene la municipalidad no tiene necesidad de endeudarse, porque es un riesgo, lo dijo el economista, diríamos que vienen situaciones volátiles. Todo el mundo, los que estamos en la actividad pública, sabemos lo que pasa, vienen elecciones nacionales, dependemos de factores externos, diríamos, de políticas macroeconómicas que un municipio no administra ni maneja. Entonces, hoy, ¿es el momento de tomar deuda o es mejor que administremos mejor nuestros propios recursos?
¿O es mejor también plantarse y pedir los recursos que están en el presupuesto? En el mismo presupuesto, en plan de obras públicas, supuestamente la Nación iba a aportar. Y acá acaba de decir la concejal hace unos minutos, concordando, que del oficialismo, diríamos, donde no han venido los recursos, diríamos, ¿sí? Entonces, y la provincia igual podría colaborar en el plan de pavimentación, digo. Entonces, para lo que está previsto en el plan de pavimentación, que no es lo que uno por ahí ve, que la costanera, la ampliación, digo, hay otras cuadras que están en el plan de pavimentación y también le podríamos plantarnos ante la provincia, ante la nación. Entonces, ¿por qué siempre todo el municipio y por qué llegamos a esta situación que para mí, por ahí a lo mejor se habla si es mucho o es poco, mejor no tenerla, Guillermo. Ahora, mejor no tener deuda si la administramos mejor. Concejal, como una incoherencia de su parte integrar una fuerza política que cuando administraba tomaba deuda constantemente en la Municipalidad de Río Cuarto, para no ir a lo macroeconómico, para no caer en el lugar común de los 45.000 millones de deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Pero ni este gobierno actual. Hablemos de lo local, porque yo sé que después me dice, bueno, pues eso es lo provincial, es lo nacional. Hablemos de lo local. Cuando era secretario de Economía, Guillermo Mara tomaba deuda permanentemente y recuerdo una mañana, lo entrevistamos en el noticiero bien temprano y le preguntábamos si era una señal de salud económica tomar tanta deuda. Y se enojó mucho respecto de esta cuestión. Es mucho más fácil estar en la oposición y pedirle al que administra, no tomes deuda. Porque cuando estaban en el Departamento Ejecutivo Municipal tomaban deuda, mucha deuda. Sí, pero son diferentes también los factores, Guillermo. Tenemos un gobierno nacional y provincial que es del mismo signo que el intendente municipal. El gobierno nacional y el gobierno provincial son del mismo palo. O sea, el Partido Justicialista, el que gobierna en los 3 niveles. Y bueno, la Municipalidad de Río Cuarto, Juan Manuel, nuestro intendente, si no hubiera estado el gobierno provincial y nacional, yo no sé, las obras, como plantea, diríamos, la concejal, que están, obviamente, no las vamos a dejar de valorar, son positivas cuando viene detrás de esa obra el mejoramiento de la calidad de vida de los riocuartenses. Lo que está haciendo referencia es que si no son del mismo signo político, los municipios se tienen que endeudar. No sé si no son lo mismo. Lo que en las gestiones anteriores, digo, la toma de deuda que se fue haciendo, más allá que en algunas cuestiones eran de funcionamiento y en otras cuestiones eran de también que se usó para otras prestaciones de servicios. Porque, a ver, también recordemos que, a ver, la obra pública no empezó con el intendente Llamos en la ciudad de Río Cuarto. No nos equivoquemos. Digo, hubo intendentes, los anteriores, que todos tuvieron su impronta. Desde Miguel Abella, pasando por Rini y terminando por Llure, digo, en la cual hemos sido parte del gobierno. No nos vamos a desentender ni mucho menos, porque somos todo el mismo equipo de Juntos por el Cambio. Nosotros, en ese sentido, también mostramos de centenares de obras de pavimento, de cordón cuneta, lo del tema de agua y cloacas, que lamentablemente... ¿Y qué quiere significar con eso? Que nosotros tampoco nos fuimos, digo, a ver, que tomaban deuda para hacer esa obra, digamos. Una parte se han tomado, sí, y en otra es funcionamiento. Sí, funcionamiento era porque... Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué cuando era gobierno estaba bien tomar deuda y ahora está mal? No, yo no digo... A ver, Guillermo, para dejar bien claro, diríamos, yo considero que por los fondos, los recursos que maneja el municipio de Río Cuarto hoy, no es necesario tomar deuda. ¿Por qué? Porque tiene apoyo provincial, nacional, porque están en los conveniados, esto que mencionó. Sí, recursos que llegan de la nación y de la provincia. Después usted dirá, y es porque no se gestionó. Yo no sé si no se gestionó. Yo he sido partícipe del gobierno y hemos ido a golpear puertas. En algunas se han conseguido y en otras no. El gobierno de Llure, dice usted. Exactamente, ante el gobierno nacional y provincial. Entonces, acá también debemos destacar que el gobierno provincial y el gobierno nacional tiene su... recordemos que estuvieron en el Club Estudiante, cuando ganó Llamos, estuvo un ministro nacional y estuvo el gobernador, el vicegobernador acompañando. Son todos el mismo equipo. Entonces, también para explicarle a los riocuartenses, no es si estoy en contra o está... Yo lo que estoy planteando es que para mí, con los recursos que tiene el Río Cuarto, no necesita endeudarse. Un minuto para responder por qué esa afirmación se relativiza. Porque la deuda es una herramienta y como toda herramienta depende de para qué se utilice. Un martillo es una herramienta. Yo puedo clavar un clavo y construir una casa o puedo romperme la mano. La deuda es una herramienta y si la utilizamos positivamente, que es para garantizar que el funcionamiento
del municipio está bien tomada porque vamos a pagarla, tenemos la garantía de poder pagarla, lo dijo el economista, seguramente se va a producir una liquidez de esta deuda hacia marzo del próximo año, por lo tanto, garanticemos hoy la continuidad de las obras. No significa que el Estado Nacional no envíe los fondos comprometidos, significa que esos fondos vienen con retraso. ¿Y qué pasa? Que la obra se está haciendo y hay que pagarla. Un último minuto, quiero preguntarle, porque esta semana dígame, Miriam. No, nosotros sabemos muy bien que todo gobierno va en su momento de mandato a pedir un préstamo, porque obviamente todos los gobiernos lo han hecho. Pero nosotros queremos remarcar una cuestión que nos preocupa, que es el sueldo de todo lo que son los empleados municipales, que muchas veces, ellos mismos han manifestado que están postergados y que no son sueldos que les alcance para la economía que tenemos en la actualidad. Bueno, esta semana se va a aprobar un aumento del transporte urbano de pasajeros de colectivo. ¿Van a votar a favor o en contra? ¿Es por sí o por no? En contra. En contra, Guillermo, por muchísimos motivos que después te puedo pasar en detalle. Y miren ustedes también en contra. Sí, nosotros en contra hemos estado charlando con las personas y bueno, es imposible, más que todo porque es una empresa que está recibiendo subsidios de mucha cantidad de dinero, ¿no? Y aumentarle a la gente que tiene que ir a trabajar 4 veces o tomar un colectivo 4 veces, 6 veces, los mismos estudiantes, los jubilados, es toda una problemática ese monto, por más que sea 140 o 170, va a ser siempre se van a aprobar 2 aumentos, tengo entendido. ¿Uno solo? Uno solo. ¿Uno solo? O sea, está comprometido, ya está comprometido a través del contrato que en agosto iba a haber un aumento y en octubre otro. Eso es lo que se va, eso es lo que ya estaba comprometido. Se trata el de agosto y no estoy en esa comisión, pero no estoy segura si se trata también el de octubre. No estoy segura. La otra que quiero comentar, decir, es que ha habido una paritaria en el mes de enero con un salto cuantitativo y cualitativo en los salarios de todos los empleados municipales con un 50% de aumento. Y ahora va a haber una nueva reunión paritaria después del primer semestre. 140 el 1 de agosto y 170 el boleto a partir de... ¿Pero se aprueba este jueves eso o no? Está en condiciones para aprobarse pasado mañana en la sesión. Supongo que el oficialismo va a avanzar porque tiene, creo que, decisión política de avanzar en eso. Pero es lo que dijo Miriam. Digo, una empresa que recibe millonarios subsidios, además, ha sucedido algo nuevo. Digo, que el Tribunal de Cuentas le deja avalado 84 millones de pesos más, aparte de los 58 millones que ya fueron cobrados. Estamos hablando de más de 140 millones de pesos este año 2023 hasta ahora. Estamos en el mes de julio. Después, con esto que aduce la concejal concordando, seguramente van a venir otros reajustes más que vamos a llegar a lo que está previsto en el presupuesto, 200 millones a la SAP, sin saber cuántos boletos corta, cuántas personas trabajadoras se trasladan, y a pesar del ajuste lo va a pagar los usuarias y usuarias de acá de Río Cuarto, que ya empiezan con 140 de acá un par de días. Se nos terminó el tiempo, lo lamento muchísimo, lo vamos a hacer en otro debate. Gracias por participar. No, gracias y además, a vos, poner sobre la mesa las discusiones públicas. A mí me parece muy interesante que planteemos esta lógica. ¿Hacemos bien en endeudarnos? ¿No hacemos bien? Ese dinero, está bien que tenga este destino, debe haber otro. A mí me gustaría también que se endeudaran un poco para ayudar a aquellos que están hoy atravesando una difícil situación económica, producto de que la crisis y sobre todo el impacto inflacionario no les pega a todo por igual. Hay sectores que la están pasando muy mal. Y no veo que eso se esté planteando como una ayuda excepcional. A lo mejor lo hacen en silencio, pero lo desconocemos. Mañana los esperamos en otro debate. Así son las cosas. Gracias por estar ahí.